Vamos a abrir ahora una mesa de diálogo con Begoña Gonzalo de la Orden, del Ayuntamiento de León. Ella es arquitecta superior por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado muchos años como técnico de desarrollo, pero también como directora del Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda. Y, bueno, pues entre las actuaciones que hoy le traen aquí está un poco la cuestión del laboratorio urbano que están desarrollando en el marco también de un proyecto europeo. Además de contar con su presencia, contamos también con, hay un pequeño cambio en el programa, aunque es la misma institución, pero es un cambio de personas y en este caso pues es un cambio para mí estupendo porque tenía ya conocimiento de la trayectoria de María en el Banco Europeo de Inversiones, pero también en el ámbito de la ingeniería ambiental. Ella es ingeniera de montes, nadie es perfecto, y ha trabajado, y eso pues, ha ayudado a encarrilar su trayectoria en el ámbito de la ingeniería ambiental, ¿no? Desde su experiencia en el Banco Europeo de Inversiones y específicamente dentro de esa iniciativa C3 de economía circular en las ciudades que han puesto en marcha, pues también tiene mucho que decir en esta jornada. Y pues quizás para introducir el tema de debate, muchas de las personas que estáis aquí, cuando se habla de economía circular en la ciudad, decía, bueno, ¿qué nos van a hablar hoy aquí? ¿De residuos y de reciclaje? Error. La economía circular es todo menos eso. Los residuos y el reciclaje es la forma en la que gestionamos nuestras miserias del modelo económico lineal, pero no es eficiente. Y por lo tanto tenemos que hablar de otra cosa. Tenemos que hablar de algo que ya se ha hablado en esta primera presentación por parte de Jeff y de Belén. En su título se hablaba de la regeneración. Y por lo tanto, ¿qué es la economía circular y qué tiene que ver con eso? Pues es un modelo económico regenerativo, donde reducimos la necesidad del consumo de recursos y donde reutilizamos los recursos de forma, si se puede, indefinida. Y ahí es donde está nuestro gran reto, porque nuestras ciudades no están preparadas para ese modelo económico. Son unas grandes depredadoras de recursos naturales, están pensadas para consumir recursos, energía, suelo, aire, y para generar grandes cantidades de externalidades negativas en forma de emisiones de CO2, etcétera, ¿no? Y luego nos contentamos, somos complacientes y decimos, es que yo ya soy circular, yo soy neutro en carbono porque hemos puesto placas fotovoltaicas y al final casi consumen tanto. No, es que eso no es. Cuando hablamos de economía circular hablamos de que hay que tener una visión sistémica y multiobjetivo. Todo lo que se haga en la ciudad tiene que contribuir a ello. Y tiene que contribuir a la reducción de las emisiones de CO2, que es nuestro principal problema ahora mismo a nivel planetario y de las propias ciudades, y tienen que contribuir a la recuperación de la biodiversidad. Y esa regeneración global tiene mucho que ver con el análisis del metabolismo económico. Si el metabolismo económico de la ciudad, si no sabemos qué inputs entran en la ciudad, difícilmente podremos trabajar sobre ellos. Cómo reducir esas necesidades de inputs en la ciudad, de todo tipo de recursos, ¿no? Y cómo evitar desperdiciar todo lo que estamos generando en la ciudad, sino transformarlo en recursos. Cómo recuperar todos estos recursos, cómo reutilizarlos permanentemente. De eso va la economía circular. Y de alguna manera ese es el debate que queremos poner un poco encima de la mesa. Cómo contribuir a este modelo regenerativo, cómo hacer que el metabolismo económico se transforme en un metabolismo de recuperación permanente y reutilización permanente de los recursos y cómo reducir la huella de carbono de las ciudades a partir de ese uso de los recursos más eficiente. Así que quizás la primera pregunta pues es un poco para empezar ya vuestras participaciones, ¿cómo enfocáis desde vuestro ámbito laboral y desde vuestra institución esa transformación del modelo hacia un modelo económico regenerativo, un modelo de economía circular? Si quieres, en primer lugar, María. Hola. Sí. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradeceros por invitarnos al Banco Europeo de Inversiones y a esta iniciativa C3, Circular City Center, a estar aquí hoy con vosotros
Es doblemente útil e importante para nosotros estar aquí, por un lado, para daros a conocer qué es lo que hacemos, para ayudar a este movimiento hacia una circularidad en las ciudades, y por otro lado, para conocer vuestros contextos, los retos, lo que estáis haciendo y demás, de forma que ese apoyo pueda ser lo más potente y lo más útil posible. Las ciudades son motores de crecimiento y desarrollo, eso es una obviedad. Como bien ha dicho Jesús, se pueden ver como un poco el origen de multitud de problemas medioambientales y relacionados con la economía circular, pero nosotros lo vemos como que es el ecosistema idóneo para combatir esto, para volverse más circulares las ciudades por su escala, la densidad. En las ciudades tienen lugar multitud de actividades y acciones. Se generan muchos recursos, consumen materiales, consumo de energía y demás. Entonces lo vemos como un ecosistema muy potente, un ecosistema ideal para desarrollar este movimiento que queremos ver y además para catalizarlo. Entonces en este contexto, ciudades. Creo que vemos que hay recursos, la Comisión Europea, el Banco, todos queremos ver ese movimiento, pero ese movimiento no está ocurriendo. Las ciudades se enfrentan a retos muy variados, cada ciudad tiene los suyos, pero común podemos ver a lo mejor las capacidades locales, dotación de recursos para en cuanto a personas en los ayuntamientos, para liderar y hacer posible este movimiento. Y en aquellas ciudades que están más avanzadas y que sí que han hecho cosas, acceso a la financiación. Nosotros somos un banco y vemos que no estamos recibiendo no estamos realizando esas operaciones que querríamos ver. Y ahí es donde entra el Banco Europeo de Inversiones, el Banco de la Unión Europea, el Banco del Cambio Climático, que tiene como propia la agenda de la Comisión Europea. La economía circular está muy arriba en las prioridades, pero es que además nos ayuda a nuestro compromiso con temas de cambio climático, está alineado con nuestras políticas, por lo tanto lo vemos como una oportunidad, no es solo un deber que tenemos, que también, sino lo vemos como una oportunidad para nosotros. Entonces el banco ayuda con temas de financiación, pero también quiere estar liderando la definición de la economía circular, que no es un tema sencillo ni resuelto, diría. Queremos estar en las mesas de diálogo con otras entidades multilaterales de financiación y queremos estar con las ciudades, ayudándolas con generación y difusión de conocimientos, pero también con asistencia, no solo en cuestiones económicas, que cabría esperar de un banco, sino en cuestiones técnicas. Y ahí es donde surge Circular City Center, que llamamos C3, que no es más que un centro de apoyo a las ciudades en su movimiento hacia la economía circular. Tenemos 4 líneas de trabajo. Todas nuestro apoyo, nuestras actividades son gratuitas para las ciudades y los promotores que actúan en su nombre. Tendríamos unas 2 primeras líneas de trabajo más generales, más abiertas a todo el mundo, que son de generación de conocimiento, movilización y concienciación, en las que generamos documentos guía, tenemos herramientas de e-learning, hacemos mesas redondas, participamos en mesas redondas, casos de estudio y demás. Una segunda línea de trabajo que es la diseminación sería, que es donde ya nosotros organizamos los webinars, los workshops y estas mesas redondas también. Y luego esas son como las 2 líneas de trabajo más abiertas al público en general. No hace falta ser una ciudad para beneficiarse de ellas. Todo está disponible en nuestra página web. Y las otras 2 líneas de ayuda o de trabajo que tenemos son de asesoramiento a ciudades, que llamamos el Circular City Advisory, y asesoramiento a proyectos, que sería el Circular Project Advisory. En la Circular City Advisory y el asesoramiento a ciudades tenemos 3 programas diferentes, porque lo que hemos visto es que no había un único programa que fuese útil para todas las ciudades. Para ciudades que están muy al principio, quieren tener una estrategia en economía circular, aquellas que ya tienen una estrategia pero no tienen una cartera de proyectos, en las que nos moveríamos hacia cartera de proyectos, y aquellas ciudades que ya tienen una cartera de proyectos pero tienen que implementarlos, entonces les ayudaríamos en ese movimiento.
el apoyo a proyectos es aquellos proyectos que ya son muy maduros y lo que buscan es financiación. Ya tienen su estudio de viabilidad, sus análisis de mercado y demás, y ahí iríamos más a lo que falta, a los pequeños huecos que pueda haber. Lo bonito, lo interesante de nuestra ayuda es que contamos con el músculo del banco. Entonces, allá donde es necesario, compañeros que normalmente en su tarea diaria es evaluar proyectos para financiación, se sientan a la mesa con las ciudades y asesoran, ayudan, discuten, con lo cual entendemos que es un apoyo muy, muy interesante para ciudades. Gratuito todo. Muchas gracias, María. Bueno, pues ahí hay financiación, hay asesoramiento para redactar proyectos. Y es un poco duro oír que necesitan proyectos, que no les llegan proyectos para la transformación de las ciudades hacia la economía circular. Así que, mentes pensantes que estáis aquí, empezar a generar esos proyectos porque hay dinero para ellos. Y desde León, ¿qué estáis haciendo desde León? Bueno, lo mismo, primero agradecer que nos hayáis invitado, que aprendemos mucho siempre que venimos. Y bueno, nosotros a la circularidad hemos llegado como desde ámbitos sectoriales circundantes, yo creo que como muchas otras ciudades. Tradicionalmente trabajábamos en la rehabilitación, la regeneración, el desarrollo urbano sostenible. Luego empezamos a ver que teníamos que trabajar con los compañeros de energía, con los compañeros de movilidad, porque si no era muy difícil implementar modelos de cambio reales en la ciudad. Y en este caldo de cultivo, pues prácticamente la circularidad acaba siendo una consecuencia de modificar los modos de trabajo, fundamentalmente. Intentar que, es difícil, pero intentar que los proyectos estén alineados. Por ejemplo, hemos tenido muchas dificultades, hay muchísima planificación ahora mismo energética en la ciudad, a favor del clima, pero nunca han estado integrados esos proyectos en la planificación tradicional del urbanismo, planeamiento y gestión, por las dificultades propias también que tiene la planificación espacial, que tiene unos mecanismos técnico-jurídicos muy complejos, y digamos que en todo este debate que teníamos interno dentro del propio ayuntamiento, pues siempre hemos tenido la suerte de colaborar con algunos pequeños proyectos europeos, generalmente dentro de iniciativas tipo Horizonte, que han ido evolucionando también esta dirección, y en los últimos 6 años venimos participando en un modelo de trabajo que son los laboratorios urbanos, vamos a decirlo en un lenguaje ahora mismo de la ciudad, pero realmente en su nomenclatura de trabajo se llama Living Lab, que quiere decir que son laboratorios vivos que provienen de otras disciplinas, sobre todo de la investigación innovadora, y lo que se ha intentado con esta metodología es crear unos ámbitos de trabajo, en este caso liderados por el propio ayuntamiento, en el cual ponemos en el foco un objetivo, una política concreta, en el que estamos trabajando ahora. El trasfondo de todo el proyecto es el PACE, es el Plan de Acción por la Energía y el Clima Sostenible, y el valor añadido que le estamos dando desde el laboratorio es, primero, intentar dar ese salto a que la planificación espacial también se integre en estas políticas a medio y largo plazo energéticas y por el clima de la ciudad. Intentar que se integren todo aquel que tenga algo que decir, o sea, todos los agentes que pudieran. No olvidarnos de la parte social, no solo empresas privadas, instituciones, administraciones públicas, que podemos hacer o no viable la implementación de un proyecto, sino también intentar poner el foco en el beneficiario final, que al final es la sociedad o la ciudadanía, que a veces está infrarrepresentada en este tipo de mecanismos de planificación. Y luego una cosa que enlaza bien con lo que dice desde el BEI es que hay que intentar dar el salto de la planificación a la ejecución
y a que esa ejecución sea comprendida y sea sentida como útil y se la crea el beneficiario final. Y ese salto, que parece muy evidente, que no solo tiene que ver con la financiación, tiene que también ver con no generar, digamos, resistencias, por ejemplo, en el mecanismo de implementación de una determinada actuación. Ese laboratorio vivo que llamamos nosotros, porque estamos integrados unas 17 entre instituciones, universidades, empresas privadas, agentes sociales, pero no agentes sociales tradicionales del mercado laboral. Una asociación que se dedica a la pobreza energética en la ciudad, por ejemplo, o una asociación que se dedica a temas de ecología urbana, que aunque parezcan temas, digamos, siempre paralelos, luego en el fondo son los que hacen que la ciudad sienta que el proyecto se está haciendo para ellos y no de gente fuera. Y ahora mismo en ese laboratorio estamos colaborando, es un proyecto es transnacional, somos 7 ciudades, cada ciudad tenemos nuestro propio laboratorio. En el caso concreto de la participación española estamos integrados la comunidad autónoma a través de la Consejería de Fomento, el Ayuntamiento de León con el Instituto de Renovación Urbana y Vivienda y la Universidad de Valladolid a través del Instituto Universitario de Urbanística como coordinadores de estos laboratorios. Pero digamos que integrados sí estamos ahora mismo una veintena de instituciones, incluido el ICCL, por ejemplo. Y bueno, a nosotros, aunque siempre cuando empiezas con estos proyectos tienes la duda si realmente va a revertir en algún cambio real, sí estamos viendo que incluso dentro de lo que es la propia dinámica municipal, el hecho de que en el laboratorio estén integradas todas las secciones tradicionales de un ayuntamiento que pueden tener que ver con el cambio climático, con la circularidad en la regeneración urbana, están integrados y aunque siempre hemos tenido mecanismos de comunicación informales, este mecanismo más formal, porque es también importante decir que participa cualquier agente que tenga algo que decir para implementar esa estrategia, pero luego sí tiene una estructura muy reglada para que, digamos, se pueda controlar el procedimiento de trabajo. Entonces, sí estamos viendo que algunos temas municipales que antes, digamos, que no estaban trabajando o alineados en la misma dirección, empiezan a estar más alineados. Porque el mecanismo de, incluso las incompresiones entre, ya no solo con otras entidades, o sea, por ejemplo, que estén en la misma mesa la planificación energética de la nueva red urbana de calor a escala urbana, que luego os comentaré más detalladamente, por ejemplo, con la comercializadora del gas, y consigan entenderse en ese laboratorio porque, digamos, sus objetivos no tienen por qué estar contrapuestos. O sea, el ir rompiendo esas resistencias porque una comunidad de propietarios se desenganche de la calefacción central de gas o individual no tiene por qué significar que esa empresa se vaya a desaparecer. Esa empresa está trabajando también en introducir biogás en la red y te lo cuenta además para que sepamos que el gas de ahora ya no todo es un gas, digamos, combustible fósil, que también hay un porcentaje, pero que haya, o el que está más preocupado con la pobreza energética, que su problema no es si la energía proviene de una fuente renovable o no, su problema es que la casa esté calefactada y que pueda enchufar el frigorífico. Tener a toda esa gente sentada en la misma mesa intentando diseñar una estrategia que responda al problema común que tenemos todos, de momento a nosotros, aunque a una velocidad lenta, nos está causando beneficios, digamos, en nuestra forma de trabajo. Hemos visto la importancia que tiene para esta transformación sistémica de la ciudad hacia un modelo circular, los modelos de gobernanza, las herramientas de apoyo y la financiación. Pero ¿nos podéis poner ejemplos concretos de cómo se están materializando este tipo de actuaciones para que la gente entienda en qué se materializa realmente un modelo de economía circular, en regeneración urbana, en ecosistemas de reparación y reutilización, en el aprovechamiento de energías a partir de residuos, etcétera? Bueno, nosotros en C3 y con la ayuda de consultores dedicados a economía circular como
que nos están apoyando para desarrollarla, y también formamos parte de la iniciativa de la Comisión del Circular Cities Regions Initiative. Hemos visto que lo importante, voy un poco a la teoría y luego los ejemplos prácticos, vemos que lo importante es una ciudad, en primer lugar, tiene como que prepararse y planear, como comentaba Begoña, conectarse la propia ciudad y conectar entre ellos a todas las partes interesadas, de forma que ese movimiento, como decía, no tenga resistencia, no solo no tenga resistencia, sino que esté apoyado. Analizar cuál es su línea base, prepararse, ya se está haciendo mucho. Se ha hecho mucho y se está haciendo mucho, y en ocasiones no es innovar, o sea, las soluciones por lo general son innovadoras, pero muy comúnmente no es innovar la ciudad, pues es ver qué han hecho otras ciudades con retos similares o con características similares, y ver hasta qué punto eso se puede aplicar. O sea, prepararse en ese sentido, decidir cuáles son aquellos sectores en los que quiere poner su esfuerzo y cuáles son los elementos municipales que quiere tocar. Y en última instancia eso nos lleva a tener una estrategia, que le podemos llamar estrategia o podemos llamarle como queramos, pero no deja de ser una estrategia en la que los objetivos se tienen que definir claramente. A continuación estaría facilitar y actuar, que es movilizarse, potenciar, contratar. Las ciudades tienen una herramienta muy potente que es la contratación pública y liderar por el ejemplo. Y bueno, en última, potenciar que exista, y una vez que existe, cuidarlo y favorecer que evolucione. Y luego ya el siguiente paso, el tercer paso, sería invertir e implementar. Aquí hemos visto que el entorno construido tiene una importancia muy relevante, porque es muy potente, genera mucho residuo y en las ciudades tiene mucha potencia. Entonces, bueno, estas son como las tres fases que vemos que una ciudad, por ilustrar un poco también cómo nosotros enfocamos nuestro apoyo. Acciones concretas que puede hacer una ciudad. Generar un entorno que favorezca los negocios y actividades circulares. Esto se puede hacer, un poco el ejemplo del palo y la zanahoria, mediante los requisitos, la regulación, los permisos y las licencias. Ahí las ciudades evidentemente tienen un poder muy potente, pero también incentivos, temas de regulación de impuestos, subsidios y cuestiones menos abstractas, como puede ser facilitar espacios para industrias que demuestres que se están beneficiando de simbiosis, para empresas que están comenzando y que tienen un componente o una ambición circular. Y luego el tema, como he mencionado antes, el tema de la contratación pública. Ahí las ciudades pueden, por un lado, liderar por el ejemplo y influenciar la cultura de negocio. Por otro lado, poner requisitos circulares en todo aquello que contratan. Eso evidentemente tiene un impacto muy fuerte, y ahí pues vemos el tema de construir modularmente, de forma que se pueda cambiar el propósito del edificio o del elemento en sí. Tenemos rehabilitar y dotar de diferentes propósitos a edificios o a elementos que ya existen. Ciertas cosas asociadas a edificios, como pueda ser la iluminación, temperatura y demás, tenerlo como servicio, en lugar de tener toda la maquinaria y demás, comprarlo como servicio. Bueno, hay multitud de ejemplos, y esto yo lo que sí que os diría es que compartir con vosotros algunos, pero sobre todo compartir que nosotros en C3 tenemos multitud de guías ya publicadas con qué se puede hacer y ejemplos de dónde ya se ha hecho, cuáles han sido los retos y cómo se ha llevado a cabo. Que todo eso está a vuestra disposición como usuarios generales, y para las ciudades un apoyo de ir de la mano con vosotros. O sea, que nuestro mensaje es un poco más que tengáis en cuenta qué es lo que existe y hagáis uso de ello. Yo voy a dar unas pinceladas sobre 3 proyectos concretos de escalas muy diferentes. Voy a empezar por el grande, que es el que tiene escala urbana, que es el que además, digamos, que más recorrido en circularidad tiene. Bueno, todos tienen recorrido en circularidad, pero tiene una visión en el medio y en el largo plazo. Es el proyecto de implantación de una red de calor. Hasta ahí podríamos decir que a lo mejor no es novedoso, que ya hay redes de calor en todo nuestro ámbito de la comunidad autónoma. La diferencia es que la red de calor de León va a tener escala urbana.
y León ya es una ciudad que tiene 125.000 habitantes, o sea, es una ciudad donde la escala urbana es más difícil de llegar. El proyecto nace hace ya 8 años, con mala fortuna, por decirlo, porque hay que empezar las cosas contándolas como son. Empezó con un momento de muchísimo impulso por parte tanto de la comunidad autónoma como de la ciudad, pero seguramente con falta todavía de algún mecanismo de gobernanza que permitiera contar bien el proyecto en el medio y largo plazo y se entendiera. Y de entrada pues generó unas reticencias sociales tremendas, porque la gente creía que se iba a colocar un crematorio prácticamente en la ciudad y bueno, y además todavía es una ciudad muy vinculada al carbón tradicionalmente, y hay una serie como de imaginarios colectivos que son difíciles de romper. Pasaron 2 años con el proyecto completamente abortado, porque el debate se había radicalizado tanto a nivel público que era difícil sacarlo a colación. Y lo que se hizo fue, ahora mismo está en un momento muy bueno, el proyecto empieza en ejecución física dentro de pocos meses, ya están las licencias concedidas, bueno, las tramitaciones administrativas que son largas. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo que se hizo fue cambiar un poco, intentar, tanto por parte de la comunidad autónoma como por parte del ayuntamiento, intentar buscar mecanismos para que el proyecto se entendiera mejor. Los Living Labs son un sitio bueno también, porque permite a gente muy distinta escuchar de primera mano y opinar de primera mano, y se resuelven mejor muchas veces las dudas. Y lo que era un proyecto que estaba orientado inicialmente solo a hacer una calefacción de distrito en un distrito determinado de la ciudad, al final se ha transformado en un parque de energías renovables muy grande, ubicado en la zona sur de la ciudad, en la confluencia. León está ubicado en la confluencia de dos ríos, el Torío y el Bernesga, los dos con muchísimo valor biológico, no solo ambiental para la ciudad, porque son los corredores verdes más relevantes que tenemos en la ciudad, sino que además de verdad son ríos que todavía tienen vida, que no es, a pesar de estar en el entorno urbano, no mucha vida, podrán adquirir mayor biodiversidad en el futuro, pero el Torío en concreto todavía tiene mucha biodiversidad. Este parque de energías renovables va a contar con una central de producción de calor a base de biomasa forestal, con garantías de que la biomasa va a ser forestal y va a ser sostenible, por lo cual va a contribuir a otro tipo de economías a escala provincial y regional que tienen que ver con el sostenimiento de las actividades forestales en nuestro entorno, que está muy ruralizado, que va a producir unos 88 megavatios de potencia, que es mucho, pero se va a complementar a su vez con una planta de biogás que se va a alimentar de la fracción orgánica que vamos a empezar a recoger ahora mismo de los residuos, más los residuos de agricultura que todavía se producen en el entorno de la ciudad. Tiene una producción energética más pequeña, del entorno de los 9,8 me parece megavatios, que va también a inyectar temperatura. La red va a ser de calefacción y de agua caliente sanitaria, o sea, fundamentalmente va a funcionar en temporada de invierno, pero agua caliente sanitaria va a tener que producir todo el año. Va a entrar en el PAC otra tercera fuente de energía, que va a ser hidrógeno verde. El hidrógeno verde, por una parte, vamos a producir en la ciudad, aunque lo vaya a gestionar a través de una empresa pública la comunidad autónoma, realmente se va a producir en la ciudad, unos 5 megavatios anuales, en un momento en el que estamos en un modelo de transformación del transporte público urbano, y la idea es que se convierta en un hidrógeno a utilizar por el propio transporte, por lo cual volvemos a intentar trabajar con mecanismos de circularidad. El calor, además, el exceso de calor que produce este tipo de instalaciones se inyectará también a la red. Y luego, por último, tiene un parque fotovoltaico que tiene el entorno de los 10 megavatios, me parece, 9,8 o algo así, que lo que va a hacer es alimentar a esa planta de hidrógeno verde y autoconsumir la propia central. En unos suelos ahora mismo que no tenían una calificación, esto también quiero decirlo, de protección de ningún tipo especial, que no, porque los debates existen, que no afecta tampoco desde el punto de vista visual
bueno, todo esto se puede debatir, no digo, pero bueno, no tiene un impacto visual sobre entornos, digamos, protegidos. El propio proyecto ha integrado elementos de menor escala de regeneración urbana, amplía los itinerarios fluviales de vías verdes a la zona sur que nunca habían llegado de la ciudad, o sea, saltan lo que es la confluencia de los dos ríos y aguas abajo hacia Albernesga, continuamos con los itinerarios ciclistas, vías verdes y el proyecto, ya estoy fuera, ¿no? Nada, pues los otros dos no los cuento. Begoña, María, por vuestras intervenciones. Seguro que os habéis quedado con ganas de saber más, de tener más ideas, más proyectos, por lo menos esos dos, pero muchos otros de los que tienen también en apoyo el Banco Europeo. Incluso los que estamos dando visibilidad desde la propia comunidad autónoma, porque aunque no me han presentado ni me he presentado yo, soy el coordinador técnico de la Estrategia Regional de Economía Circular y estamos desarrollando un modelo también de apoyo a las ciudades. Y en ese sentido, pues tenemos una herramienta también de buenas prácticas empresariales o institucionales de economía circular que pueden ser inspiradoras para todos. Así que el que quiera saber, no que se compre un libro, sino que vaya a la web, que ahí tenemos toda esa información. Nada más, muchas gracias.